Muy buenos días. Volvemos esta mañana en Conexión Radio 20 y también por Avivamiento. Es tiempo de avivamiento en YouTube. Para esta mañana tener una conversación respecto siempre a nuestro tema preferido. El avivamiento y pues también en el Salmo del Avivamiento, ¿no? Estamos estudiando esos 16 versículos. Ya creo que ese es nuestro cuarto programa y bueno, muy agradados también de saber de ustedes, de que nos comenten acerca de lo que van no solo aprendiendo, sino en sus vidas, en qué les afecta positivamente eso, que van descubriendo de la palabra de Dios, ¿no? Porque este programa no es solamente un programa para aprender, sino para aplicar. Para aplicar. Para vivirlo, para experimentarlo, para que lo que aquí hablemos pueda realmente llevarlo a una plenitud y a una vida avivada. Porque avivamiento es vida, vivir, y vivir como Dios manda. Podría ser un buen lema. Ese pudiera funcionar como un buen lema de programa, ¿no? Hoy, bueno, hemos estado viendo algunas cosas bien interesantes. El último programa vimos acerca de la justicia de Dios, cómo nos fue puesta, imputada, ¿no? Y eso cómo transforma nuestra vida. Hoy vamos a ver algo muy interesante, es acerca de las promesas de Dios. Y bueno, de nuevo, remitirnos al Salmo 119. Si usted tiene su Biblia para que nos acompañe en la lectura, en los versos 49 y 50. Dice lo siguiente: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Qué palabras tan bonitas. Creo que es muy interesante pensar en que el dicho de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Pensemos en esa palabra dicho. Creo que nosotros usamos en nuestro argot colombiano los refranes, las frases que se le quedan a uno de la abuelita, de la mamá. Los adagios populares. Saben que muchos de nosotros vivimos de acuerdo a esa norma, ¿no? Sí, se hacen como esa pauta para hacer las cosas, para vivir. Tremendo, mira con quién andas, te diré quién eres, ¿no? Y entonces como que uno dice, oiga, sí, me toca mirar bien con quién. A caballo regalado no se le mira el colmillo. Y entonces la palabra de Dios también son dichos de Dios, son cosas que debiéramos aprenderlas de forma sencilla, de forma didáctica, porque de hecho pues los dichos en sí mismos son sabiduría, son conocimiento, pero pues como en cápsula. Y es impresionante cuando miramos la palabra de Dios, la leemos y nos damos cuenta que hay que memorizarla y todo el mundo dice, ay no, memorizar la Biblia eso es tan difícil, pero si lo hiciéramos de esta manera, aprendiendo los dichos de Dios, nos quedaría muy fácil memorizar la palabra. Tremendo, ¿no? Y entonces, mire que el texto, o sea, arranca diciéndonos eso, ¿no? Tu dicho me ha vivificado. Y es como cuando uno está en una mala situación, pero se acuerda de la frase. Yo recuerdo, por ejemplo, una frase muy de mi casa, es: mi hijo, levántese, sacúdase y siga. Y entonces yo decía, pues sí, ¿no? O sea, no me puedo quedar aquí llorando, si nadie va a venir a recogerme, pues me toca pararme. Y me toca: levántese, señor, tropezó, bueno, sí, tropezó, pero levántese, sacúdase y siga. Tu dicho me ha vivificado. Pienso en la palabra de Dios, como cuando estamos en momentos de aflicción, de dolor, de situaciones, nos levanta, ¿no? ¿Has tenido esa experiencia? Sí, precisamente cuando hay momentos más difíciles, allá nos dice en Santiago algo, y es que cuando esté afligido cante alabanzas o haga oración, ¿no? Entonces buscamos mucho a Dios. Tristemente el ser humano somos muy dados a ir a Dios cuando estamos en malas circunstancias. Sí. Y entonces buscando como dice aquí, el consuelo de Dios, la palabra que me consuele, he encontrado en varias oportunidades ese momento en que el Señor viene y me consuela con una palabra de Él. Y esa palabra es la que se dice es un rema. Es decir, todo el mundo lee el mismo versículo, pero ese versículo para mí significa algo muy especial. Y quiero comentarles de pronto el día que descubrí Ezequiel 16. Sí.
mi madre me había comentado que no era una niña deseada. Y eso a uno lo aflige, eso a uno le incomoda muchísimo. Pero cuando yo voy a Ezequiel 16 y dice el Señor, y te vi en tu sangre y te dije vive, no, ese día fue una sanidad para mi alma impresionante, porque no era si mi papá y mi mamá hubieran querido que yo naciera, fue que Él dijo que yo naciera. Wow, Y tremendo. eso fue maravilloso y hasta el día de hoy, cada vez que leo ese pasaje, es un encuentro con Dios maravilloso. Tú quisiste que yo viviera. Y Tremendo. pase lo que pase, difícil, duro, contradictorio, Dios quería que yo lo viviera. Porque Tremendo, Él conoce mi tremendo eso, pasado, ¿no? mi presente y mi futuro. Cómo la palabra de Dios nos orienta en la vida, como los dichos populares de los papás nos pueden orientar. Entonces, un mal dicho nos desorienta o nos orienta mal, cualquiera de las anteriores, ¿no? O nos frustra. O nos frustra, porque claro, hay gente que se apega a cosas que realmente no le convienen, no sirven. Pero cuando uno piensa en los dichos de Dios, pues uno sabe que Dios siempre lo va a encaminar para bien y lo va a sanar a través de sus palabras, lo va a restaurar, a fortalecer, a orientar, ¿no? Creo que sabemos que la palabra de Dios nos enseña, nos exhorta, nos consuela, nos edifica y creo que si tenemos esa norma, sabemos que la palabra de Dios siempre va a tener un efecto de vida, no solo para darnos vida, sino para ayudarnos a vivir esa vida, pues bien vivida. De la mejor manera, bien vivida. Y creo que es súper importante. Oiga, dice, acuérdate de la palabra a tu siervo. ¿Cuántos han recibido una promesa de Dios? ¿Has recibido promesas de Dios? Un montón. Tremendo. Pienso en el avivamiento también como una promesa de Dios en nuestras vidas, ¿no? Dios prometió darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo hizo a través de la persona de Jesús. Él vino a darnos vida cuando estábamos así, muertos en nuestros delitos y pecados. Porque Él prometió eso. Sí, él prometió un Salvador desde Génesis 3:15. El hombre peca y Dios inmediatamente promete que va a traer un hijo de una mujer que un día va a darle duro en la cabeza a la serpiente, que va a acabar con el pecado, con la maldad. Y esa promesa sostuvo al pueblo de Israel por lo menos todo el tiempo de su peregrinación y aún en medio de sus faltas, en medio de sus luchas, ¿no? Entonces, como una palabra de Dios nos mantiene vivos. Entender las promesas de Dios como de quien viene, no de las solas palabras. Okay. Porque a veces creemos que recitar la palabra de Dios, eso va a traer un resultado, eso va a dar lo que nosotros queremos que dé. Y usamos esas palabras de Dios y las ponemos muertas, porque cuando no las dice alguien, sino solo la palabra tiene poder, entonces no la dijo nadie. Y se convierte en un rezo, se convierte en un mantra. Okay. Entonces, o sea que cuando funcionas, te corto un momento, funcionas porque Dios lo dijo. Claro, por quien lo dice. Entonces, precisamente acá dice algo en la cual me has hecho esperar. Entonces, Dios habló, yo espero en lo que Él dijo, pero resulta que hay algo que a mí me ha parecido muy interesante cuando Dios me ha hecho ver que su palabra es eterna. Entonces, nosotros estamos en el 2026 y nosotros llevamos cuentas de años, meses y días, pero Dios no. Ya. Dios habló para nosotros hace N años. Sí. Para Él es presente. Ya. Mi madre decía, la eternidad es un continuo presente. O sea, Dios Genial. no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Así que si Dios hoy, en la fecha que estamos del 2026, me dice algo en su palabra, Él lo dijo, lo dice hoy para mí y lo hará. Porque Él lo dijo y Él está en la eternidad. Entonces, las promesas de Dios vienen siendo para nosotros promesas. Sí. Para Él es su palabra, es lo que Él ha pensado hacer, es lo que quiere que nosotros vivamos, es lo que el deseo de su corazón, lo que Él quiere para nuestra vida. Entonces, qué importante vivir eso cada día. No es algo que necesito buscar, necesito reclamar, necesito mirar, no. Es algo natural que Dios me dice en el momento en que lo necesito, pero Él me lo dice.
No Amén. es si repito la promesa, entonces va a pasar. No, Él lo dijo y lo cumplirá. Ya, yo tengo una frase, tú sabes, tengo una frase y es que Dios no nos da promesas, Dios nos cuenta sus planes, pero para nosotros son promesas, porque nosotros estamos en el tiempo, porque a nosotros sí nos corre el reloj, entonces no, para nosotros se convierten en promesas, pero para Dios son sus planes. He dicho que voy a hacer esto, ya. Ajá. Así que me llama la atención de lo que dices porque creo que el punto es que nosotros no solo confiamos en las promesas, porque hay gente que de alguna manera despersonaliza a Dios. Yo confío en la promesa de Dios, no, yo confío en el Dios que prometió, porque es lo que la Biblia dice, el Dios que prometió. Abraham creyó en el Dios que prometió, no en la promesa, porque no es creer en una promesa por promesa, no, es en el Dios que prometió. ¿Por qué? Porque él es fiel. Y Él es fiel a sí mismo, Él es fiel a su palabra. Entonces no es porque yo reclamo la promesa que se va a cumplir, no es porque yo reclame, es simplemente porque Dios dijo que lo iba a hacer. Entonces es lo que tú estás diciendo. Eso indicaría entonces que lo único que tengo que hacer yo es esperar. Eso dice al menos el texto en la cual me has hecho esperar. Es que, ¿cómo volvemos a Dios un ídolo? Un ídolo no habla, un ídolo no tiene vida. Si yo pongo una palabra, porque la palabra es la que tiene poder, entonces Dios no la dijo. No necesito que Dios esté ahí porque la palabra ya es poderosa sin Dios. Y por lo tanto, Absurdo. En ese instante, por eso me siento apegado a cosas y no confiado, esperando en alguien. Dios no es un algo y Dios no es un ídolo. Dios es alguien, es una persona con la que yo me relaciono, donde Él me habla en su palabra y yo le hablo como puedo y como entiendo. Y dice en la Biblia que no está la palabra en mi boca y Él la sabe toda, que aún interpreta nuestros gemidos. Y nosotros a veces podemos llorar y no saber ni qué hablar, y el Señor sabe lo que le estamos diciendo con ese llanto, con ese dolor. Entonces, cuando Dios es vivo, pues vivifica. Cuando Dios es vivo, pues estamos avivados, porque tenemos una relación viva, no hemos hecho de su palabra un mantra y de él un ídolo. Tremendo. Entonces, importante entender, bueno, estamos hablando acerca de las promesas de Dios. Lo primero es que Dios nos ha puesto a esperar. Ahora, esperar es porque confiamos, es porque creemos. Así que la promesa se recibe por fe, pero mucha gente cree que fe es que yo hago fuerza para que suceda. Y tengo que creer. Las canciones cristianas dicen, por tu fe lo lograrás. No, la Biblia dice que la fe no es de nosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe. Así que en ese sentido, el ser humano no puede creer porque el ser humano muerto no tiene fe. Dios provee la fe a través de su palabra. Dios da una promesa y yo simplemente espero en lo que Dios dice. Y Él hace lo que Él sabe hacer. Yo lo único que tengo que hacer es decir, si Dios dijo, ajá, esa sería la respuesta correcta. Porque aquí entramos en otro aspecto. ¿Cómo esperar en Dios y no reclamar? ¿Sí? Porque yo creo que necesito reclamar, porque es que eso fue lo que Dios dijo. Yo no puedo reclamar algo que Dios está dispuesto a dar. Cuando yo creo que reclamo es porque no se está haciendo a mi manera, en el tiempo que yo quiero, para lo que yo necesito, sino que definitivamente ese Dios no tiene algo que ver en lo que estoy reclamando. Yo comparo eso con esas canciones creyentes cristianas de hoy. Sí, bueno, no existe, la música cristiana no existe, existen cristianos que cantan, ¿cierto? Música para adorar a Dios, pero mucha no es para adorar a Dios, mucha es para reclamarle a Dios. Y entonces dentro de esas me he encontrado frases como, Señor, no me abandones. Y entonces cuando yo escucho una frase como esas, digo, venga, ¿usted en qué Dios está creyendo? Porque el Dios de la Biblia dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No te dejaré ni te abandonaré. Entonces, si usted le está diciendo a Dios, no me abandones, es que usted cree que Dios lo puede abandonar. Entonces, ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, el lío que nosotros estamos teniendo es precisamente eso. Por eso terminamos reclamando. Yo creo que reclamamos uno
por nuestros intereses personales. Ujú. 2, porque no entendemos el tiempo. Por ejemplo, me asombra leer acerca de Jeremías, porque Jeremías viene y profetiza que el pueblo de Israel va a estar cautivo en Babilonia, pero también profetiza que en 70 años van a salir de ahí. Eso me diría que cuánto tiempo hay que esperar para que se cumpla esa promesa. Ahora, si usted ha visto a Jeremías 1 año, 2 años, 3 años, 18 años, usted dice, pero mire, no se ha cumplido. Y él dice, no, porque hasta que no cumplan los 70 años. Y de pronto hasta se murió y no lo vio. Ajá. Y entonces mucha gente menosprecia las profecías de Dios, menosprecia las palabras de Dios porque no le ven el cumplimiento, pero es que si usted no entiende también el tiempo de Dios, como la Biblia dice, en tus manos está el tiempo, pues va a tener problemas con las promesas de Dios. Creo que es difícil a veces esperar en Dios, ¿o no? Estaba pensando en ese esperar, en lo que implica esperar. Entonces, si vamos nosotros a una fila, ¿usted por qué espera en una fila? Pues porque usted sabe que eso va corriendo y que va a llegar un momento en que llega la ventanilla. Si usted está esperando un bus, ¿por qué espera? Ah, pues porque usted sabe que ahí pasa la ruta cada 10 minutos, cada 5 minutos, pero ahí llega el bus, por eso está esperando ahí. Sí. Está seguro de lo que usted espera. ¿Sí? ¿Por qué no esperamos en Dios? Porque no estamos seguros de quién ha dicho lo que ha dicho. Ya. Por eso, yendo a mi testimonio, Dios dice y algo hay en nosotros que actúa. Sí. Actúa. La palabra de Dios viene y me hace creer, me hace estar fuerte, me hace estar valiente. Cuando yo tengo una relación con Dios es algo que es vivo, que es real, no es algo que no me permita esperar confiada. Porque como yo conozco a Dios y sé que Él es veraz y sé que Él es fiel, pues no ha pasado. Pero si Él dijo, se cumplirá. Entonces la cuestión aquí a mirar, ¿cómo espera? Ay, pero es que esta fila nada que avanza, ¿por qué no mejor más rápido? Ay, pero es que ese bus yo estuviera esperando otro, y en vez de vivir en tranquilidad, en confianza, en paz. Entonces, ¿cómo esperamos? Una cosa es si usted espera o no espera. Ya. Yo tengo en mi libro, bueno, mi esposa es mi editora, ella sabe eso, ¿no? En mi libro tengo un ejercicio de semántica muy curioso, etimológico, respecto a la palabra esperar, ¿no? Me imagino a esa novia, pues en el tiempo de los judíos, cuando el novio, el prometido venía, hacían el contrato con la novia, se iba, y si alguien le preguntaba a ella, porque ella decía, sí, ya tengo esposo, pero no le veían el esposo, no le veían el anillo. No le veían la casa propia. Ni el carro ni la beca. Pero ella ya decía, tengo esposo. Y entonces le decían, ¿y usted qué hace? Y entonces, ¿usted qué hace? Ella dice, espero. Ahora, me puse en la tarea de jugar con esas palabras. Claro, es una muy mala forma de interpretar la Biblia, pero es una forma didáctica de que aprendamos algo. Espero. Dividí esa palabra en dos, espero, o sea, ya es una realidad, porque las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Es lo que Dios dijo que es. Lo que Dios no ha dicho que sea, no va a ser jamás. O sea, si Dios no hubiera nombrado la palabra silla, no existirían las sillas. Punto. Pero, y entonces ese pero es el condicionamiento. Porque nosotros hablamos mucho de la palabra kairos, ¿no? El kairos de Dios. A ver, el kairos de Dios es que Dios está esperando a que las condiciones se den. Pues, en muchos casos las condiciones no se dan porque nosotros no estamos procurando el ambiente propicio o las condiciones propicias. Así que hay promesas de Dios que dependen de que nosotros estemos listos. Mientras no estemos listos, no va a funcionar. Qué importante la espera. Qué importante saber que Dios no actúa hasta que yo no esté listo. Por eso muchas cosas no se han cumplido, porque soy yo el que no se espera. Porque esperar no es estar quieto, no haciendo nada, solamente mirando esa palabra y reclámela, sino
que esperar significa, venga, ¿qué fue lo que me dijo? Ya. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer acá? Porque la misma Biblia tiene esas condiciones y las promesas. Entonces yo lo voy a hacer, pero yo a veces tengo que mirar qué condiciones debo cumplir yo. Y que son de sentido lógico. Que, a ver, usted mira a una niña de 12 años que ya tuvo de pronto su periodo menstrual, ¿cierto? Y uno diría, ah, ya puede ser mamá. Sí, ya puede ser mamá, pero no debe ser mamá a esa edad. Claro. Hay una condición de madurez, no solo física, mental, emocional, de responsabilidad. Y precisamente eso era lo que el novio, por ejemplo, cuando se comprometía con la novia, lo que esperaba era que ella alcanzara un punto de madurez para que el amigo del novio dijera, bueno, listo, ya, se pueden casar, ahora sí, ya, está listo. Había una condición. Y creo que a veces nosotros mismos nos queremos adelantar procesos y por eso perdemos promesas. Porque no esperamos en las promesas de Dios y al querer adelantarnos, dañamos el proceso, dañamos el momento. Como el pueblo de Israel quiso ir a mirar la tierra prometida, pero esa no era la intención de Dios. Porque de hecho Moisés les había dicho, entren y poseanla, pero ellos dijeron, no, déjenos primero la miramos, revisamos bien, y se fueron, revisaron, y lo que hicieron fue desanimarse. Entonces, como la probita de amor, ¿no? Ya después de que probó, ya no quiere, como el hermano de Absalón, ¿cierto? Que decidió violar a su hermana, y ya cuando tanto que la amaba, dice que con el mismo amor que la amó, con ese mismo la odió. Entonces, muchas personas se meten en un mal momento por adelantarse a las promesas de Dios. Nuestros amigos de Conexión Radio 20 y es tiempo de avivamiento @reedificando-ministerios, por favor escríbanos sus comentarios. ¿Qué promesas de Dios ha recibido usted en su vida? ¿Qué está haciendo para lograr que esa promesa no es que se cumpla? ¿Qué está haciendo para alistarse, para prepararse, para recepcionar esa promesa, para ser apto? Así es. El término es apto, ¿no? Hacerme apto. Si la silla todavía no le he puesto todos los clavos correspondientes, no me puedo sentar ahí porque se va a romper, se va a dañar. Así que pensemos un momento en lo último que este texto nos dice y creo que es importantísimo. Dice verso 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Wow. Como estamos hablando, definitivamente la palabra de Dios siempre será restauradora, siempre será de aliento, de ánimo para nosotros. Toda palabra de Dios, aún exhortación y en disciplina, vendrá a nuestra vida para mejorarla. Siempre vendrá a nuestra vida para darnos aliento, ánimo. Cuando nosotros estamos en esas dificultades y aflicciones, qué importante orar y leer la palabra de Dios, porque en ella Dios nos va a dar el consuelo y nos va a verificar. ¿Qué quiere decir? Él nos va a dar una dirección, Él nos va a dar unas pautas para hacer las cosas, para hacer los cambios, para realizar los ajustes y poder entonces salir adelante. Hay una frase una palabra de Dios que siempre cala mucho mi corazón y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo único que puede llevarnos en momentos de tanto dolor, dificultad, de tanta descontrol, lo que sea, que nos va a poder tranquilizar en medio de la angustia y no como los del mundo, dejarnos llevar por la depresión, por la tristeza, porque llega un punto de no retorno. Si la persona verdaderamente no se aquieta en Dios, lo busca y entiende que Él está al control de todas las cosas, pues no va a poder ser vivificada, no va a poder tener esa guía, ese camino a andar que Él le puede decir. Entonces en la Biblia, no sé si conozcan el Nuevo Testamento de los Leones, allí hay una cantidad de preguntas con los versículos que hablan acerca de cada emoción negativa o situación aún de alegría que la Biblia los habla. Qué bueno poder ser vivificados por la palabra de Dios en los momentos en que lo necesitemos. Y no siempre acordarnos en momentos de aflicción, acordémonos de Dios en momentos de alegría. Somos buenos para pedir, pero no somos buenos para agradecer y gozarnos. Quería hacer un aporte ahí precisamente.
Tal vez si usted piensa, por ejemplo, en el concepto de girasol, sabe de dónde sale el término girasol, ¿no? Aquí está el girasol. Y realmente se llama girasol porque a medida que sale el sol, el girasol busca la luz, busca mirar al sol. Y el término aflicción, por ejemplo, es doblarse. El concepto de aflicción es doblarse. Entonces, cuando estoy afligido es cuando me doblo, me encorvo, dejo que el peso de las circunstancias me gane. Pero Dios me consuela. Entonces, ¿cuándo me consuela? Cuando lo miro a Él. Dice, la Biblia ha puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que debemos ser como el girasol, siempre con nuestra mirada puesta en el Salvador, siempre con nuestra mirada puesta en Dios. Siempre dice, mirad a Él y seréis salvos todos los términos de la tierra. No es que yo me puedo salvar por mí mismo. No, 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 no. Es que yo busco su ayuda. Por eso oro, por eso leo la Biblia, por eso me congrego, por eso comparto con otras personas, porque yo no me puedo salvar por mí mismo. Siempre tengo que estar mirando a Dios y Dios me va a salvar. Pero hay un detalle. Es que muchos entienden consuelo como abrazar a alguien y pobrecito, y cierto, porque tiene cara de perrito, ¿cierto? De que está triste. No, 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 no. Eso, la palabra consuelo en la Biblia representa a alguien que saltó, por ejemplo, un charco y está mirando a su hijo diciéndole, venga que usted puede, venga, levántese que usted, y lo estimula a sus propias decisiones, lo estimula a sacar fuerzas de donde no las tiene. Y eso es lo que Dios promete en nosotros, que Él aún renovará nuestras fuerzas, aún del que no tiene ningunas, Él va a renovar nuestras fuerzas. Pero ¿qué necesitamos? Accionar. Así que el consuelo está ligado al accionar. El consuelo no es solamente aquí que Dios me va a enjugar toda lágrima, no. El consuelo es que el Señor me va a decir, bueno, pero parece que usted puede, deje de estar llorando toda la vida, deje de estar reclamando toda la vida. Eso hace parte Mire hacia del adelante. consuelo, mire para adelante. Deje de verse como todo el mundo lo ve, deje de angustiarse porque le hablaron mal de usted. No, venga que usted vale no por lo que dicen los demás. Eso es consuelo. Y a veces no se ve de esa manera y por eso tenemos una iglesia que pareciera que está todo el tiempo solo resolviendo problemas, pero no está avanzando. No está disfrutando de vivir aún en los momentos tristes y angustiosos. Cuando estamos hablando de esta parte de que tu palabra me va a vivificar, realmente podemos pensar en cuánta palabra de Dios yo sé, cuánta palabra de Dios leo a diario, qué historias de la Biblia me animarían. Usted está en un momento difícil, está tal vez buscando una decisión, tiene su corazón triste, afligido o abatido. ¿Qué palabra de Dios, qué personaje de la Biblia estuvo en mi situación? ¿Cómo hizo ese personaje? ¿Qué le dijo Dios a ese personaje? De esta manera podemos entonces tener esa palabra que edifica, saber que Dios está conmigo como estuvo con ese personaje. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, Él es eterno. Tremendo. Él estuvo ayer, está hoy y estará mañana y es el mismo Dios. Así que si lo hizo con ese personaje, lo puede hacer conmigo hoy también. Si tengo ese Dios, también de la Biblia. Entonces, ¿cómo aplicar esa palabra que me da fortaleza en la aflicción, que me edifica en el momento de la prueba, que me regala la respuesta a la pregunta que tengo? Conociendo la Biblia, leyéndola. La historia de la Biblia no es la historia, es la carta de Dios para ti y para mí. Es lo que Él hoy me dice a mí, lo que necesito para estar bien, para vivir bien, para gozarme con Él. Hay mucha gente que se va a vacaciones y se sigue preocupando allá donde debe estar descansando totalmente y alejado de las cosas, pero se lleva todo para las vacaciones y no las disfruta. No las disfruta. Oiga, tremendo. En mi casa había un dicho, hablando de los dichos, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos. Creo que a veces cuando uno mira a la Biblia y uno dice, uy, pero este falló, pero se levantó. Ah, no, yo también puedo levantar. ¿Sí? Sí, consuelo de tontos. Pero me consuela. Necesito consuelo, necesito fortaleza. Vuelvo al punto. No me puedo quedar creyendo que sí puedo, porque es que realmente si alguien necesita consuelo, si alguien necesita promesas de Dios,
pues es porque las necesita, es porque en su alma hay un vacío, hay una falencia. Entonces, Dios sabe que alguien necesita una promesa para vivir. O sea, si no tenemos una promesa, tampoco tenemos un plan de vida. Si no tenemos de Dios una palabra, no tenemos un plan de vida. ¿Y la necesitamos. cuántas veces Dios quiere hablar? Y la persona está entretenida, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, y Dios queriéndole decir tantas cosas. Y a veces creemos en el misticismo, en esa voz audible, en ese sentir, en ese pensamiento, pero no vamos a la palabra, a mirar su palabra, a decir, venga, voy a acordarme del Padre Nuestro, voy a acordarme del Salmo 23, voy a acordarme del Salmo 1, porque me lo sé. Y entonces, aunque no abra la Biblia, ahí está Dios hablándome, está Él queriéndome decir algo, pero estamos afligidos y ni nos acordamos de la Biblia, y Dios ahí esperando a decirnos muchas cosas. Entonces necesitamos meter a Dios en toda circunstancia de nuestra vida, compartir con Él y esperar siempre de Él una palabra que nos va a vivificar. Eso es claro, eso que tú dices es claro, y creo que con eso podemos terminar. Porque la Biblia, por ejemplo, habla del pueblo de Israel, 9 meses viendo maravillas en Egipto. Acaban de salir, no han pasado sino 2 meses y medio, dice, y se olvidaron, dice el Salmo, y no se acordaron. Qué interesante, eso es lo que se conoce como una hipérbole. Se olvidaron y no se acordaron, es una exageración. Pero ¿para qué es esa hipérbole? Para que ellos puedan entender que el verdadero problema de la fe es no recordar lo que Dios dice, no recordar lo que Dios ha hecho. Dice, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas. Entonces, ¿por qué mucha gente pierde la esperanza? Porque se olvida. Y hay gente que no es que se olvide, es que nunca, no tienen nada para recordar. Entonces, por eso mientras yo no leo la Biblia, no tengo nada que recordar. Ahora, la obra del Espíritu Santo, tú lo citaste en algún programa, es recordarnos las palabras del Padre y las palabras del Hijo. Así que si no leemos la Biblia, no hay nada que recordar. Y entonces vivimos como los que no tienen esperanza. Tremendo. Así que queremos vivir con una buena esperanza, llenémonos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da esperanza, la palabra de Dios, pero debemos estar continuamente recordándola, porque el pueblo de Israel se perdió después del liderazgo de Josué, porque Dios le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente en guardar la palabra. Y también les dijo, enséñenlas a sus hijos. ¿Qué no hicieron? Se dedicaron solo a construir sus casas, a conquistar la tierra, pero olvidaron enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y Dios le dijo, ¿cómo? Dice, meditarás en ella de día y de noche. Las escribirás en los postes. Andando por el camino, las repetirás. Las repetirás a tus hijos. O sea, hay muchas formas de recordar la palabra de Dios. Mire que antiguamente incluso hasta los corarios, los himnarios en las iglesias eran versículos de la Biblia cantados. Entonces uno se aprendía la Biblia al menos cantándola. Hoy no, porque hoy no estamos en el Evangelio de Mastica Chica y que estamos pasando la chévere, pero estamos olvidando que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Porque es lo que Jesús dijo, el que no construye su casa sobre la roca. Jesús no está diciendo que Él es la roca, Él está diciendo ahí que es la roca. Estas afirmaciones que acabo de decirles, estas palabras que acabo de decirles, sosténganse sobre la palabra de Dios. Así que solo en la palabra de Dios hay sustento, consuelo, fortaleza y vida para nosotros. Mis amados de Conexión Radio, de verdad, un gusto compartir. El dicho de Dios nos vivifica. Quiere vivir bien, tenga esperanza en Dios. Llénese de la esperanza de Dios, de la palabra de Dios. Busque una promesa de Dios para su vida. No es reclamar la rajatabla con pancarta como Mafalda reclamando. No, es simplemente decirle a Dios, Dios, sí, si tú lo dices, yo lo creo. Y espero y confío en Él plenamente. Ese descanso va a hacer que veamos los milagros de Dios también, ¿cierto? Amén. A todos un abrazo, un saludo bendiga. Y de verdad esperamos puedan seguir acompañándonos en este programa. También, por favor, no olviden escribirnos. Recordemos que también tenemos nuestro libro Es Tiempo de Avivamiento y también tenemos el libro de 40 días de oración por un avivamiento
personal, precisamente para lograr esto, vivir y vivir bien. Nuestro número de teléfono para los que quieran adquirir el libro aquí en Colombia, 315-690-5504, y también los que quieran en otros países en la plataforma de Autores Editores y Amazon, con mi nombre Julio Simón López. Mis amados, Dios les bendiga. Muchas y nos vemos bendiciones. en 8 días, Dios mediante. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.